A ver, empezamos grabando la clase, vamos a llamar a lista, por favor, muy atentos, me contestan lo que estén aquí disponibles. Un segundo. Señor José Rieta, Presente, bro. Fernando Avilés, Presente, profe. Johnny Emberrío, señor Johnny Emberrío, Ángel Cogollo, Presente, profesor. Kevin Daniels, Kevin Daniels, Jesús Díaz, Luis Díaz, No escuché bien, ¿dijo Luis Díaz o Jesús Díaz? Jesús Díaz y Luis Díaz. Ah, presente. ¿Luis Luis o Díaz, Jesús? presente. Luis, ok. Luis. Adrián Díaz, Carolai García, Presente, profesor. Julian Mármol, Presente, bro. Tomás Martínez, señor Tomás Martínez, Presente. Mayra Moreno, Presente, profesor. Sebastián Oliveros, Sebastián Oliveros, Katiuska Osorio, Presente. Fernando Pernet, Presente, profe. Yarfey Reyes, Fabián Ruiz, Profe, presente. Iván Salgado, Presente, profe. Freddy Solano, señor Freddy Solano, José Soto, José Soto, Luis Suárez, Presente, señor Luis bro. Suárez, Soto presente, profe. listo. Ángela Llanes, Presente, profe. Daniela Algarín Presente, profe. y Dorley Balseiro. Presente, profe. Bueno, y ahí está la asistencia. Entonces, muchachos, ¿cómo les pareció el quiz? Está fácil, ¿no? Ah, fácil, profe, pero no me alcanzó el tiempo. Por eso, porque ustedes no practican, ¿vieron? Porque ustedes no practican. Si hubiesen practicado, eh, hubiésemos sacado eso más rápido. Bueno, esperen un momentico y abro el archivo aquí y ya les muestro.
Bueno, muchachos, miren, aquí les voy a presentar lo siguiente. Clasificación climática de Manuel Martón. Yo les había dicho la clase pasada, ¿cierto? Que habíamos visto lo de distribución normal, distribución log normal, y luego habíamos visto lo de Köppen, que hoy íbamos a ver Martón e íbamos a ver la distribución de Gumbel. Entonces, la clasificación de Manuel Martón es una clasificación muy sencilla. Manuel Martón era un geógrafo francés, para allá 1873 hasta 1955, que decidió hacer la mayor parte de su vida la enseñanza de la geografía. Hizo una clasificación climatológica en el año 37, donde utilizó el índice de aridez. ¿Sí? Bajo esa premisa se basa su clasificación climatológica. Índice de aridez. La denominación de los climas está basada en un criterio particular de Martón, ¿sí? Quien solamente puso pues a, a considerar la temperatura y el régimen pluviométrico de esa localidad o de una localidad en específico. Más adelante, les estoy resumiendo aquí porque si me pongo a leer nos tardamos mucho. Más adelante, ¿qué hizo Martón? Igual este documento, muchachos, recuerden que ustedes lo tienen allá en el Cintia y que lo pueden tomar para leerlo ya más detalladamente. Les voy a hacer un resumen de lo que dice el documento. Después de que Manuel Martón hizo una fórmula para hallar el índice de aridez, que era la relación que había entre la precipitación promedio de un lugar sobre la temperatura promedio de un lugar, el cual le estaba dando una clasificación muy general de la localidad donde se estuviera. Más adelante, el mismo Manuel Martón modifica esa fórmula, haciendo de que esta fórmula que está aquí, que es la general, que el índice de aridez es igual a la precipitación media anual de ese lugar sobre la temperatura media anual de ese lugar más 10 unidades. ¿Sí? Así sería la fórmula inicial del índice de aridez de Martón, que más adelante le agrega otras dos variables más. Dice que en 1935 introdujo la modificación de su fórmula original, multiplicando la precipitación del mes más seco. Oigan bien, entonces PS significa precipitación del mes más seco por 12 y dividiéndola por la temperatura de ese mismo mes que es más seco y más 10 unidades. Obteniendo una fórmula general final, que es esta que la que vamos a usar nosotros para la clasificación de Manuel Martón. La fórmula general dice que el índice de aridez, o IM en este caso, es igual a un medio que multiplica, ¿cierto? Un medio que multiplica a la precipitación anual de ese lugar sobre la temperatura media de ese lugar más 10 unidades, sumándole a esta, ¿sí? La precipitación del mes más seco multiplicada por 12 entre la temperatura del mes más seco más 10 unidades. Al nosotros hacer esa fórmula o resolver esa ecuación, obtenemos un factor o un índice de aridez. En este caso, que nos vamos a la tabla 6.1. Y en la tabla 6.1 encontraremos esto, que son las clases de climas que él clasificó. Miren que es muy corto. Dice que va de 0 a 5, es un clima árido, ¿cierto? Se simboliza con la letra F. Si ustedes en el quiz, ahora que respondieron, yo les pregunté en la segunda pregunta, que sigue según Köppen, ¿cuál era la clasificación de los climas esos? Eran 3 climas, ¿cierto? Ustedes tenían que ponerme el nombre del clima y la letra al lado. O sea, si no me colocaron la letra, no me colocaron el nombre, está malo. Recuerden que yo se los advertí cuando vimos la primera clasificación. Siempre hay que poner el símbolo y el nombre, porque después no sabemos cuál es la respuesta. O de ahora en adelante también tienen que tenerlo en cuenta. Si ustedes me van a decir que el índice de aridez de Manuel Martón, un ejemplo, les dio 30, entonces ustedes me dirán que es húmedo y entre paréntesis colocarán una letra C. ¿Oyeron? Porque si me lo colocan húmedo, yo le voy a valer la pregunta como la mitad del valor. Si me le colocan la C solo, les valgo la mitad también. Tiene que ser la sumatoria de las dos. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entendiendo eso, de esa manera, muchachos, se puede clasificar
una localidad según Emmanuel Martón. Dice que antes de Martón, antes de que Martón expusiera su índice de aridez, había efectuado un tipo de clasificaciones. Bueno, esto es como de cultura general. Hay unos pasos a seguir para poder clasificar con Emmanuel Martón. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? El primer paso es obtener los valores mensuales y anuales de temperatura y precipitación. Entonces, si yo les digo a ustedes y vayan tomando nota ya, vayan tomando nota, si yo les digo a ustedes, ¿cierto? Que el valor mensual y anual de temperatura de un lugar es valores mensuales y anuales. Oigan bien, entonces la temperatura media anual de ese lugar es 28 grados centígrados, vayan anotando, 28 grados centígrados. Y la precipitación anual es de 1200 milímetros. Y la precipitación, sí, dígame, caballero. Profe, es que no lo escuché bien. ¿Puede repetirme, por favor? Les voy a dar las características de un lugar para clasificarlo según Emmanuel Martón. ¿Cierto? ¿Cuáles son las características de un lugar? Temperatura media anual, 28 grados centígrados. Temperatura del mes más seco, 30 grados centígrados. Precipitación anual de ese lugar, 1200 milímetros. Precipitación del mes más seco, 10 milímetros. Ahí tienen los 4 datos fundamentales que ustedes necesitan para clasificar en Emmanuel Martón. Una vez tengamos esos 4 datos, ahora bien, posible que en el examen yo les ponga una tabla, ¿cierto? Yo les pongo una tablita y ustedes van a deducir de ahí cuál es el mes más seco, o sea, el mes más seco es el que menos llovió, cuál es la temperatura de ese mes en el que menos llovió, en fin, ya eso lo saben hacer ustedes. Ustedes están en la capacidad de poder identificar ese tipo de datos. Una vez tengamos ese tipo de datos, el segundo paso es analizar los datos mensuales de precipitación y determinar el mes más seco, y eso también lo hicimos, ¿cierto? Luego aplicamos el índice de aridez. Entonces, por favor, quien tenga calculadora, hágame allá y me da la respuesta según esa fórmula que está ahí y según los datos que yo les dicté. Por favor, me dicen cuál es el índice de aridez. Profe, me dio 47,36. Vamos a esperar, sí. Dame un segundo. A mí me dio que 370, ¿Por pero creo qué? que me equivoqué en algo. Creo que me equivoqué en algo. Profe, me equivoqué, da 17,28. ¿Cuánto? 17,28.
17.28, correcto. 17.28, digan bien, da 17.28. Porque en este dato de aquí va 1200 milímetros. En este dato de aquí van 28 grados centígrados. En este dato de aquí van 10 milímetros y en este dato de aquí van 30 grados centígrados. Es decir, ustedes reemplazan eso, da lo que dijo el caballero, 17.28. Entonces, con este valor de índice buscamos en la tabla 6.1. Es decir, nos dio 17.28, ¿qué tipo de o qué clase de clima es? Subhúmedo D, profe. Disculpa, ¿me repites? Subhúmedo D. Subhúmedo D, correcto. Subhúmedo D. Sería este, subhúmedo D. ¿Oyeron? Entonces, de esa manera, vieron que es muy fácil. De esa manera hacemos la clasificación según Martón. ¿Qué se puede hacer ahí? Hombre, se les puede dar una tabla donde se estén dando las precipitaciones mensuales, las temperaturas mensuales, de un lugar más la promedio y la acumulada de ese lugar. Usted está en capacidad de identificar cuál es la temperatura media, cuál es la temperatura del mes, buscar cuál es el mes más seco, eso lo saben hacer ustedes. Entonces, una vez se les dé la tabla, podrán hacer este ejercicio. Entonces, de todas maneras, échenle una leída, eso es algo muy teórico. Y aquí les dejo, eso está en la página ¿qué es? 63 del documento. ¿Queda todo claro en cuanto a la clasificación climática de Manuel Martón? Aquí podemos ver unos ejemplos de ciudades de Colombia. Aquí, mire. Pueblo Viejo, Magdalena, es árido. Valle de Rosario en Santander, subhúmedo, y así sucesivamente. Puerto Inírida, húmedo. Pereira, húmedo y lluvioso. Miren, en Quibdío, Chocó, húmedo y lluvioso sin diferencias estacionales en todo el año. O sea, quiere decir que ahí todo el año está lloviendo, ahí no hay una época seca definida como la de nosotros. Entonces, muchachos, con eso damos finalizada esa clasificación. Ahora bien, vamos a irnos bueno, vamos a ver esto. Deme un segundo. Y yo miro dónde dejé el archivo el otro. Deme un segundo, por favor. Bueno, muchachos, miren, aquí les comparto.
A ver, miren. La distribución de Gumbel, porque la había dicho, habíamos visto distribución normal, distribución normal, ¿cierto? Ya ustedes saben hacer ese tipo de ejercicio. Si miramos la distribución de Gumbel, es una distribución, o esta ley de distribución de frecuencia que utiliza el estudio de valores extremos. Recuerden que yo les decía cuáles son los valores extremos de probabilidad, ¿cierto? Cuando estamos situados en el primer valor de probabilidad y en el último valor de esa serie de datos, dependiendo de cuántos años de datos tengamos. Si tenemos 10, 20, 50, 60, 100, dependiendo de cuántos datos tengamos, ya ustedes son y saben cuáles son los extremos de probabilidad. La fórmula general de la distribución de Gumbel o de este tipo de distribución es esta que está aquí. Dice que cuando la probabilidad de X sea menor a 0, va a ser igual a X sub Y. Y esto va a ser igual a Euler a la menos Euler a la menos Y sub Y. Esa sería la fórmula general de este tipo de ejercicio. ¿Para qué nos sirve esta fórmula de Gumbel? Hombre, muchachos, nos sirve para determinar o para calcular cuál sería la precipitación esperada, ¿cierto? En un periodo de retorno X que nosotros queramos saber de una lluvia o de una temperatura o de cualquier variable de la que estemos trabajando, ¿cierto? En un periodo de tiempo determinado. Recordemos que estos tipos de distribuciones cambian en su precisión. Distribución normal era una distribución sencilla, distribución log normal es un poco más precisa que la distribución normal. Ahora la distribución de Gumbel es mucho más precisa que las dos distribuciones anteriores. Ya la persona que decidirá en cuál de los métodos trabajar dependiendo del dominio de cada uno de ellos. Si vemos, pues esta parte ya ustedes la conocen, que son los extremos de probabilidad. Ahora bien, alguien que me diga cuántos años hacemos este ejercicio de clase, ¿en cuántos años lo hacemos? 100, 200, 50, 80, 75, lo que ustedes quieran. 100, profe. 100 años. Listo, entonces el extremo de probabilidad sería 1 sobre 100. ¿Que esto daría cuánto? ¿Quién me va ayudando ya con la calculadora, por favor? Cero coma cero uno. 0,0100. 0,0100. ¿Y el otro sería cuánto? 0,90 y qué? 9900. 9900. Listo. Esos serían los extremos de probabilidad que tenemos para esta serie, para este ejercicio. Ahora bien, dice este teorema o este tipo de ecuación, dice que tenemos que el extremo mayor fue de 0,9900. ¿Cierto? Y ese 0,9900 va a ser igual a esto que está aquí. ¿Sí? Hay una igualdad ahí en la ecuación. Entonces, de esta ecuación que tenemos aquí se derivan estas dos que están acá abajo. Si despejamos y sub i de aquí, decimos que y sub i va a ser igual, oigan bien, que y sub i va a ser igual a menos el logaritmo natural de menos el logaritmo natural de esta fórmula que está aquí y esta fórmula que está aquí, ¿cuál es? A ver. El extremo de probabilidad mayor, ¿no? También tenemos que si y sub i equivale, oigan bien, a otra equivalencia de y sub i a esta fórmula que está aquí. Por eso llamamos fórmula 1 y fórmula 2 del mismo y sub i. Donde alfa, que es la letra que está aquí, es igual a S sub n, que es un valor en una tabla que yo les voy a mostrar ahorita. S, pues ya la conocemos, que es una desviación estándar, y ya nosotros sabemos cómo hacer una desviación estándar, donde X sub F es igual al X promedio, que también sabemos hallar X promedio, menos la varianza que multiplica a Y sub N sobre S sub N. Si usted me pregunta, profe, ¿y ese es Y sub N y S sub N qué hacen? ¿De dónde salen? Ya les voy a mostrar. Cuando ustedes están aquí en estas tablas de distribución, cuando estábamos haciendo el normal y log normal, había una segunda hoja que decía distribución de Gumbel.
Miren, aquí está el n, el y sub n y el s sub n. Para esta serie de datos que están aquí de 36 datos, o la siguiente columna hasta 82 datos, o la tercera columna hasta 1000 datos. ¿Sí? Entonces, de esta manera calculamos y sub n. Ahora, de la fórmula anterior número 2, o sea, de esta fórmula que está aquí, despejamos x sub y, que es el valor de interés, oigan bien, de interés que buscamos en este tipo de distribución de datos. Si nosotros buscamos x sub y, muchachos, x sub y vendría siendo que entonces, si es el valor de interés de nosotros, ¿qué vendría siendo x sub y? ¿Una qué? O sea, el valor de x sub y es un qué. ¿Un valor de qué, muchachos? A ver, piensen ahí un momento y me dicen, tienen que decirme porque están desconectados la clase. ¿De qué sería? A ver. Precipitación. De una precipitación, ¿cierto? El valor de x sub y es una precipitación. Ojo con eso. Entonces, si nosotros despejamos x sub y de la segunda ecuación, viene quedando que x sub y es igual a y sub y sobre alfa más x sub f. ¿Sí? Entonces, para realizar este bosquejo anterior que les he explicado, que de pronto no se interpreta muy bien, vamos a hacerlo paso a paso acá en el ejercicio. Y yo me tomé el trabajo de crearles un paso a paso para que ustedes sepan y se orienten de cómo hacemos este ejercicio. Aquí tenemos una serie de datos X, de 12 datos de precipitaciones, ¿cierto? De una localidad de X en un mes X que no sabemos cuál es. Entonces, calculemos para un periodo de retorno de ¿cuánto dijeron? De 100 años, según la distribución de Humbert, ¿cuál sería la precipitación esperada? Entonces, como el compañero dijo, X sub y en este caso va a ser el volumen en precipitación, o sea, en milímetros de una lluvia, es la que nos interesa. Entonces, el primer paso que hacemos, muchachos, como aquí no nos están pidiendo ni probabilidad, ni periodo de retorno, ni nada de eso, calculado como nosotros lo sabemos hacer, no hay que organizar los datos, a no ser que se los pidan en el examen. Si no hay esa petición anterior de que haya una probabilidad, un periodo de retorno con la otra fórmula, los datos pueden quedar así y eso obvia en ese paso. ¿Por qué? Porque no necesitamos organizar de mayor a menor los datos. Entonces, el primer paso sería calcular S, que es la desviación estándar, y X barra, que es ¿qué? El promedio, ¿cierto? Entonces, por favor, quién me hace la desviación estándar y el promedio de esta serie de datos aquí rápido en la calculadora? Y me dice cuando tengan el dato. ¿Quién me confirma? ¿Quién va a hacer eso? Yo, profe. Perfecto, espero que me avises cuando tengas el dato. Profe, ya lo tengo ya. Listo, dígamelo. La desviación estándar, ¿cuánto le dio? 96.32. ¿Cuánto? 96.329. ¿Y el promedio? 168.07. Me da Listo. igual en ambos. Bueno, si a los dos les Sí, dio igual, profe. Sí, así, profe. perfecto. Entonces, una vez hallemos y calculemos, que es el primer paso, una vez calculemos la desviación estándar, ¿alguien está escribiendo? A dos leyes. Vamos a aceptar aquí a la compañera. Una vez, muchachos, se haya calculado la desviación estándar y
y el promedio de esta serie de datos que está acá arriba, o de la serie de datos del ejercicio, se calculará la probabilidad por exceso. Cuando yo les hable de probabilidad por exceso, es el extremo mayor de un periodo de retorno de ¿cuánto? De 100 años. ¿Cuánto les dio? 1 sobre 100, ¿cuánto es? Perdón, 1 menos, ¿cuánto dio este? Aquí 0,9900, ¿cierto? Que es este que está aquí. Ese es el extremo mayor. Lo colocamos acá. 0,9900. Ese sería el resultado. Ahora, reemplazamos en Y1 el dato obtenido. Como esto que está aquí, muchachos, oigan bien, esto que está aquí de la fórmula es igual a este valor que está aquí. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. Y me calculan allá cuánto les da. ¿Cuánto es el menos logaritmo natural de 0,9900? Así como se escucha, lo van a poner en la calculadora. El símbolo menos es la tecla logaritmo natural. El símbolo menos y la tecla logaritmo natural. Luego 0,9900 y le dan igual. ¿Cuánto les dio? 4,60. 4,6. Listo. Entonces, Y sub I sería 4,6. Ahora bien, se procede a calcular el valor de alfa, donde alfa es igual a S sub n sobre la desviación estándar. Ahora, ¿cuál es S sub n? ¿No? Nos vamos allá a la tablita, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos nosotros aquí? 12 datos. Nos vamos a la tabla de acá donde está Y sub n y buscamos los Y sub n de 12 datos. Mire, aquí está N12. ¿Cuál es el Y sub n? Perdón, el S sub n. 0. ¿Qué? 9833. 33. 0,9833. Entonces colocamos 0,9833 sobre la desviación estándar. La desviación estándar es igual a 96,32. ¿Cuánto da eso? 0,010. 0,0010. Sí. Bueno, 0,1, un 2 ahí también. Ajá. Ahí es 2, profe. Así. 0,0102. Sí. Bueno, después de haber obtenido alfa, procedemos a calcular el valor de X sub F, donde X sub F igual al promedio. ¿Y el promedio es cuánto? A ver, el promedio es 168,07. 168,07 menos, ¿cierto? Menos la desviación estándar, que es igual a 96,32, que multiplica a Y sub n, pero como no conocemos Y sub n, hay que buscarlo en la tabla. Y sub n de 12, aquí está, Y sub n de 12 igual a 0,5035. Entonces, 0,5035. ¿Cierto? Y ese sub n ya lo teníamos acá arriba, que era 0,9833. ¿Quién me hace ese cálculo y me dice qué da X sub F? Hoy, profe. Recuerden que siempre hay que calcular de adentro hacia afuera. Hagan primero la división, lo que les dé ahí lo multiplican por esto y luego a ese valor que les dé. 118.74, profesor. ¿Ciento qué? 18. 118. 74. 74. Listo, ese es el valor de X sub F. Listo, X sub F. Una vez hallado el valor de X sub F, finalmente reemplazamos en la fórmula general o la de interés, que es X sub I, donde X sub I es igual a Y sub I. ¿Cuánto nos dio Y sub I? 4,6. ¿Sí? Que divide alfa, y alfa nos dio ¿cuánto? 0,0102. Y a esto se le suma X sub F, que es 118,74.
118,74. ¿Cuánto da ese valor? 569.72. Milímetros. Entonces, esta sería la lluvia, muchachos, esperada. Oigan bien, esta sería la lluvia esperada, ¿cierto? Oigan bien, esta sería, ¿cuál sería la precipitación esperada para un periodo de retorno de 100 años según Gumpel de esta serie de datos que está aquí, muchachos? De esta serie de datos que está aquí. Serían 569,72 milímetros. Entonces, de esta manera, miren que es muy sencillo, si seguimos paso a paso, de cómo es posible que se haga mediante la metodología de Gumbel o distribución de datos de Gumbel. ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? Profe, disculpe, ¿puede poner otra vez abajo el resultado, lo que dio? Por favor. Sí. Listo, profe, yo creo que ya me dio. Era que no me daba, pero ya me dio. Sí, es así. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Con respecto al ejercicio, ¿quedó claro cómo se hace? Ninguna, Este documento igual lo voy yo a subir al Cintia, ¿no? Junto con el video, para que a ustedes les quede en PDF ahí. Ya lo voy a guardar aquí en PDF enseguida. Y listo, ya lo guardé en PDF. Las tablas estas ya las tienen ustedes. Recuerden que eso ya está allá en el Cintia también. En una clase anterior están las tablas. Recuerden que es importante usar estas tablas para los exámenes. Y que no pueden dejarla por ahí tirada. Yo creería que de pronto la otra semana les estoy dando finales, la otra semana les estoy dando las notas, tanto del trabajo como las del quiz. Pues estoy un poco enredado con unas cosas acá laborales y de la maestría, entonces un tiempo un poquito estricto. Yo les pido que me disculpen en ese caso. ¿Quién me puede recordar cuándo es el parcial de este corte? Quien tenga por ahí el calendario, por favor. Una compañera dijo que el 10 de mayo, profe. En adelante. 11 de mayo. Desde el 11 de mayo. O sea, tenemos esta semana, o sea, tenemos la otra semana de clase y ya viene parcial, ¿cierto? Esperen un momentito que miro el calendario. Sí, estamos a 27, la otra semana sería 5, 4 y 5. Y sí, sería el 11 y el 12. Para ustedes, en caso de ustedes, el parcial sería el 11 en la tarde. Entonces ya saben que les queda esta semana que viene de clase. Vamos a mirar a ver qué temática voy a dar la otra semana para evacuar el segundo corte y poder entrar en el tercer corte a lo que es todo lo referente al balance hídrico y todo lo que es la clasificación climatológica de White y algunos conceptos de cambio climático y otras cosas que tengo pendiente a ver si alcanzamos a darle. De todas maneras, este curso se a uno quedando muy corto a veces de tiempo. Muchachos, si no hay más preguntas, pues les deseo una feliz tarde a todos y gracias por la asistencia a la clase. A usted, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, profe, Bueno, gracias. profe. Igualmente. Listo, Fabián, listo, Ángel. Estamos hablando. Muchas gracias.